Hola a todos. Aquí tienen otro y feliz año nuevo a todos. Nos tomamos todo el día a escribirlo, ya que es año nuevo. Este también es un poco más largo, algo que no volveremos a hacer. Además, escuchamos 3 canciones mientras escribimos. Little Son de Naruto, MC Monshikto de Aki Aben Shake Ben de Naruto. Un poco de motivación ayuda. Aviso legal. No tenemos ninguna franquicia. Simplemente nos encanta ser creativos. Capítulo 7. ¿Qué pasa? El vacío era una extraña manta. No hacía frío ni calor. Era simplemente, nada. Naruto flotaba, una figura luminosa en la inmensidad. Su cuerpo, bajo su cabeza, era de un blanco puro y radiante, un marcado contraste con el negro intenso que lo envolvía. No era consciente de la luz que emanaba de él, ni de su falta de rasgos físicos. Simplemente estaba, allí, flotando sin rumbo, con la mente tan vacía como el vacío circundante. ¿No se suponía que debía hacer algo? Su voluntad se fue marchitando poco a poco. Natasha, curandero, tengo que, pero no pudo terminar las palabras, simplemente no recordaba dónde terminar. Hagámoslo, Pain. Iruka-sensei, gracias por la comida. Jeje, Hinata. No, no puede ser. Bastardo. A su alrededor, como pompas de jabón de una belleza mórbida, flotaban esferas de oscuridad. Cada una brillaba con una tenue luz interior, mostrando destellos de su vida. Un rugido triunfal al derrotar a Pain, un plato de ramen compartido con Iruka-sensei, la desgarradora escena de su primer beso con Hinata, lágrimas de pérdida por Jiraiya y la rabia hacia Danzo. Giraban y danzaban a su alrededor, capturando cada matiz de emoción que había experimentado, pero él permanecía ajeno a ellas. No vio sus victorias celebradas, sus penas rememoradas, ni siquiera los momentos de silencio y soledad que había soportado. Sin saberlo, flotaba sobre unas manos colosales y pálidas. Emergían del abismo, recortadas contra el lienzo negro, extendiéndose hacia arriba, increíblemente grandes y esqueléticas. Parecían anhelarlo, extendiéndose hacia él sin siquiera tocarlo. Era un ballet silencioso y cósmico de atracción e indiferencia. El rostro de Naruto, la única parte que conservaba su forma humana, reflejaba un cansancio que desmentía su corta edad. Parecía existir más que vivir, suspendido en un estado de profunda apatía. No era infeliz, ni tampoco feliz. Simplemente era. De vez en cuando, una voz, al principio suave, susurraba su nombre. Naruto. Era un eco débil, casi absorbido por el vacío. Poco a poco se hizo más fuerte, más insistente, un faro en la nada desolada. Naruto. Entonces, una llamada retumbante, con un poderoso trasfondo, rompió el silencio. Naruto Uzumaki. Sus ojos se abrieron de golpe, y el azul vibrante brilló con una luz repentina y penetrante en la pálida escena. El nombre, su nombre completo, lo sacudió, como una llave que rechina en una cerradura olvidada. Recordó. Recordó el sol, el viento, el sabor del Ichiraku Ramen, el peso de sus amigos y la constante lucha por protegerlos. Recordó a sus padres y su amor. Recordó su sueño. Su mirada recorrió el lugar, ya no vacía, sino llena de una búsqueda desesperada de comprensión. Las burbujas oscuras latían con renovada intensidad, sus escenas ahora dolorosamente claras. Las recordaba todas. Cada victoria, cada derrota, cada momento que lo había moldeado. De repente, una luz cegadora surgió del vacío, envolviéndolo en su resplandor. Instintivamente, levantó un brazo, protegiéndose los ojos de la intensidad. La oscuridad, por primera vez, retrocedió, empujada por la fuerza de la luz abrumadora. Sintió un tirón, una atracción hacia algo familiar, algo real. Recuerdo. 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 Cuando la luz finalmente comenzó a atenuarse, Naruto bajó el brazo, parpadeando ante la desconocida claridad. Miró con incredulidad. Ya no estaba en el vacío. Estaba de pie en un pequeño y acogedor apartamento, bañado por el cálido resplandor del sol matutino.
Reconoció al instante los muebles ligeramente desgastados, pero cómodos. El papel pintado descolorido, la pequeña cocina con sus tazas de té desportilladas pero usadas con cariño, la pila de libros junto a la mesita de noche, todo le resultaba inquietantemente familiar. El antiguo apartamento de mamá y papá. Este era el apartamento que sus padres, Minato y Kusina, habían usado cuando se casaron. Era un lugar que solo había visto en recuerdos fragmentados y fotos antiguas, un lugar impregnado de una agridulce sensación de amor y pérdida. Miró a su alrededor, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. El aire se sentía denso con un dolor olvidado hacía mucho tiempo. Se llevó una mano a la mejilla y se dio cuenta de que podía sentir la aspereza y el hormigueo de su barba incipiente. Había recuperado su cuerpo y su ropa. Estaba completo. Todos. Estaba en un estado etéreo, como un fantasma en su propia memoria. Podía ver, podía oír, pero no podía tocar. No podía interactuar. Allí, sentado frente a una pequeña mesa de madera, estaba Jiraiya, el sabio pervertido, su padrino. Naruto flotaba, un observador espectral en un espacio que le resultaba a la vez familiar y completamente ajeno. Entonces lo vio. Jiraiya, su padrino, el sabio pervertido, el hombre que había sido padre cuando él no tenía ninguno. Una punzada de anhelo, aguda y familiar, atravesó la forma etérea de Naruto. Sabio pervertido. Gritó, pero su voz fue solo un susurro en ese extraño vacío, inaudible, desatendido. Extendió la mano, que atravesó el aire, incapaz de tocar la figura familiar de su maestro. Era un fantasma, un testigo silencioso de una escena que nunca esperó ver. Antes de que pudiera comprender del todo la situación, como si lo hubiera convocado la esencia misma de sus recuerdos, apareció otra figura. Era Minato, su padre, el cuarto Hokage, cuya figura irradiaba una luz cálida y familiar. Los dos hombres, un estudiante y su maestro, estaban sentados juntos como si el tiempo los hubiera dominado. Sensei, gracias por venir. Estaban conversando, bromeando sobre el libro de Jiraiya, la historia de un ninja valiente. Jiraiya lamentaba sus bajas ventas. Reflexionó en voz alta, con un matiz melancólico. Parece que al mundo shinobi no le importa mucho cómo viviste, sino cómo moriste. Jiraiya suspiró, pasándose una mano por su pelo blanco y puntiagudo. La historia de un ninja valiente, no se está vendiendo nada bien, Minato. Rió con tristeza. Quizás sea demasiado optimista para este mundo. Siempre se ha tratado de cómo muere un shinobi, no de cómo vivió. Hizo una pausa, con la mirada perdida, perdido en el laberinto de sus propios pensamientos. Mirando atrás, mi vida, es una letanía de fracasos, en realidad. No pude detener a Orochimaru, no pude proteger a quienes me importaban, una sombra cruzó su rostro. Ojalá hubiera muerto como los Hokages, con logros que compensaran sus errores. Una historia es tan buena como su final. Un giro en la trama, una lección aprendida. Pero mi vida, se siente como solo errores, sin un gran gesto para limpiarlos. Ojalá hubiera muerto como un shinobi espléndido. Entonces, sus pensamientos se volvieron hacia su interior, reflexionando sobre sus propios fracasos percibidos. Su incapacidad para evitar que su amigo, Orochimaru, siguiera un camino oscuro, su fracaso para proteger a sus seres queridos. Deseaba haber logrado algo que resonara más con el mundo, algo que lo definiera como un gran shinobi. Deseaba un giro, un final que borrara sus errores del pasado e hiciera que su historia valiera la pena recordar. Quería morir como un shinobi espléndido, una historia que contarían a quienes lo sucedieran. El peso de sus dudas se hizo casi palpable. Eso no es cierto, Naruto sintió una punzada en el pecho, una profunda y dolorosa empatía por su maestro. Quería decirle a Jiraiya que estaba equivocado, que no era un fracaso, que era todo lo que Naruto siempre había aspirado a ser. Intentó acercarse, hablar, pero era prisionero de esta existencia espectral. El monólogo interior de Jiraiya era un torrente de dudas.
Se suponía que yo debía encontrar a quien traería paz o destrucción al mundo, pero ni siquiera pude. Seguía acumulando más razones para considerarme un fracaso. Esta historia mía no vale nada. Jiraiya continuó, sus pensamientos sumiéndose en una espiral de negatividad, concluyendo que su vida era solo una historia sin valor. Se suponía que debía encontrar y guiar a quien pudiera traer paz o destrucción, pero había fracasado, acumulando más defectos. De repente, la voz de Minato, suave pero firme, atravesó la oscuridad de los pensamientos de Jiraiya. No, no me lo creo en absoluto. Minato levantó el desgastado ejemplar del libro, con los ojos brillantes tras las gafas. Creo que esta historia es maravillosa. Cada capítulo se lee como una de esas hazañas legendarias que me contaste, tus aventuras como joven shinobi. Sonrió, una sonrisa cálida y familiar que reflejaba la que Naruto solía usar. Se siente, casi autobiográfico. La determinación del protagonista de nunca rendirse es asombrosa, igual que tú. Jiraiya se quedó boquiabierto, completamente desconcertado por las inesperadas palabras de su alumno. Nunca había visto su propia historia desde esta perspectiva. Jaja. ¿Lo crees? Entonces Minato desvió la mirada, con una expresión pensativa en el rostro. Sensei, dijo, me preguntaba, quiero preguntarle algo. Hizo una pausa, con un dejo de timidez en la voz. Me gustaría que nuestro hijo Nonato se llamara como el protagonista de su cuento, Naruto. Sonrió radiante. Quiero que sea igual al increíble personaje del que escribió, con la misma determinación. Jiraiya se quedó sin palabras. Parpadeó un par de veces, mientras su mente luchaba por procesar la información. Naruto. Pero, ese nombre, me vino a la mente mientras comía ramen. ¿Estás seguro? Naruto, es un nombre maravilloso. En ese momento apareció Kushina, con su barriga de embarazada prominente. A ella también le encantaba el nombre Naruto y estaba encantada de dárselo a su hijo. Kushina, Minato, Jiraiya volvió a quedarse en silencio, atónito. La calidez de sus palabras lo invadió, borrando la negatividad que había estado plagando sus pensamientos. Miró la radiante sonrisa de Minato y luego el rostro radiante de Kushina, y luego una sonrisa genuina y sincera se dibujó en su rostro. Volvió a preguntar, esta vez con más suavidad. ¿Estás realmente seguro? Minato miró directamente a Jiraiya. Habló con convicción. Eres mi sensei, un gran shinobi, y no hay nadie como tú en el mundo. Estas palabras, llenas de genuina admiración y afecto, rompieron el muro de pensamientos negativos que lo habían consumido. Naruto observó cómo la escena se congelaba, convirtiéndose en una imagen del pasado. Le quedó la imagen de un Jiraiya pensativo, que parecía revivir el momento, murmurando para sí mismo. Sí, le puse a ese niño su nombre. Naruto comprendió entonces, por primera vez, la historia tras su nombre, una historia tejida con amor, admiración y un toque de fantasía inspirada por el ramen. Sintió una profunda alegría, en lo más profundo de su ser, una felicidad que reconfortó incluso su etéreo cuerpo. En su vagar sin rumbo, había recibido un ancla, una conexión con el hombre al que veneraba y con sus padres, quienes lo amaron lo suficiente como para darle el nombre que creían que merecía. Él era Naruto Uzumaki, y esa, comprendió, era una historia muy importante que contar. Mi nombre, Naruto sintió una oleada de emociones abrumadoras. Nunca había sabido la historia de su nombre, y ahora, al oírlo, sentir el amor y la admiración que lo inspiraron, lo llenó de una alegría nunca antes experimentada. Mientras el entorno comenzaba a disolverse en una luz blanca cegadora, una versión en miniatura de Naruto, de su infancia, apareció de repente, corriendo hacia Jiraiya. Sabio pervertido. Algún día seré Hokage y me admirarás. Y nadie olvidará el nombre Naruto Uzumaki. Exhaló con toda la determinación de un niño. De ninguna manera, jamás faltaré a mi palabra. Es mi estilo ninja.
La mirada de Jiraiya se suavizó, y una sonrisa cariñosa se dibujó en su rostro mientras posaba la mano sobre la cabeza del pequeño Naruto. Naruto, ahora que lo pienso, eres igualito al protagonista de esa novela. Heredaste los deseos de Minato y Kushina, sus esperanzas. Y aún así yo, el pequeño Naruto, con la misma determinación feroz, le asestó a Jiraiya un uppercut certero. Jaja, granuja. Jiraiya se puso de pie. El pequeño Naruto y el resto de los que lo rodeaban desaparecieron, dejando solo a Naruto observando a su maestro, su antiguo sensei. Jiraiya lo miró con una mirada poderosa y resuelta. Naruto, déjame explicarte algo. Solo hay una cosa que importa, seas un shinobi o no. Empezó a caminar hacia él, cada vez más cerca. Y es el coraje el no rendirse nunca, dijo con voz firme. Nunca faltar a tu palabra, pase lo que pase. Las lágrimas brotaron de los ojos de Naruto, los recuerdos de su entrenamiento, sus risas, sus luchas compartidas inundaron su mente. Nunca te rindas, a pesar de lo que te digan las probabilidades, Naruto, enfatizó Jiraiya, colocando sus manos sobre los hombros de Naruto, su agarre tranquilizador. Naruto, si ese es realmente tu estilo ninja, entonces, como tu maestro, no tengo por qué quejarme. Como todos saben, un estudiante hereda el estilo ninja de su maestro. ¿Verdad, Naruto? ¿Sí? Naruto finalmente logró responder, su voz ahogada por la emoción. La figura de Jiraiya empezó a parpadear, desapareciendo en la luz. ¿Y qué haces aquí?, preguntó, dándole un golpecito juguetón en la cabeza a Naruto, riendo. Eso dolió, pervertido sabio. Se quejó Naruto, frotándose la zona. Ve, Naruto. ¿No hay gente ahí fuera a la que salvar? Miró a Jiraiya con una mezcla de gratitud y tristeza. ¿Pervertido sabio? Oh, no me mires así. Ahora, regresa y no nos olvides nunca más. Jiraiya se giró hacia la luz, desapareciendo lentamente. La historia de Jiraiya el Valiente. El capítulo final, lo llamaré. Una rana en el fondo de un pozo se pierde en el gran océano. Sonrió una última vez antes de desvanecerse por completo en un punto de luz. Naruto despertó jadeando, con el pecho agitado. El sueño etéreo, el encuentro con su maestro, fue una experiencia poderosa y emotiva que jamás olvidaría. Sabía, en lo más profundo de su ser, que tenía una misión que cumplir. Era Naruto Uzumaki, el niño llamado así por un personaje ficticio que encarnaba la inquebrantable rendición, y no rompería su palabra. Esa era su forma de ser ninja, y estaría a la altura del legado que Jiraiya y sus padres le habían dado. Sonrió, una sonrisa triste pero fuerte, sabiendo que su maestro finalmente había terminado de escribir su historia. También tomará tiempo para que alguien se dé cuenta de que el pequeño libro cerca de la cama hizo que Naruto se despertara. La áspera tela de la camilla le arañó la piel a Naruto al despertarse parpadeando. El familiar, aunque ligeramente inquietante, olor a antiséptico y hierbas le inundó la nariz. Estaba de vuelta en las camas de la clínica del Dr. Bache, pero algo era diferente. El bullicio habitual había desaparecido, reemplazado por una quietud inquietante. Solo Bache estaba presente, con el rostro delineado con la misma intensidad de cansancio y alivio. Naruto. ¿Despertaste?, exclamó Bache con voz ronca. Era un hombre alto y delgado. Su habitual bata blanca impecable estaba ahora arrugada, y tenía ojeras. Naruto notó las manos del doctor, callosas y desgastadas, testimonio de las interminables horas que había pasado preparando medicinas. Pensábamos. Su voz se fue apagando, negando con la cabeza. Estábamos preocupados. Miró al médico, mientras su mente se remontaba al último momento que recordaba. Un temblor enorme y una escena caótica de destrucción. ¿Qué pasó?, preguntó con voz firme pero con un deje de preocupación. Bache suspiró. Sus ojos reflejaban el peso de los acontecimientos recientes. Hubo un accidente cerca de la mina. Un derrumbe catastrófico.
Oleg te trajo aquí cuando, de repente, perdiste el conocimiento al enterarse de la noticia. Creí que estabas en shock. Debería haberme dado cuenta de que estabas más afectado que eso. Bache explicó el temblor masivo, el catastrófico derrumbe en las minas y la frenética lucha por establecer un campamento médico. Contó cómo él y su hermana, Natasha, habían ido a las minas para una revisión de rutina antes del desastre, pero no encontraron a Naruto porque estaba participando en el club de lucha. Se culpó a sí mismo por la participación de Naruto en el torneo, con el rostro desencajado por la culpa. Mientras Naruto escuchaba, una extraña sensación de claridad lo invadió. Fragmentos de recuerdos comenzaron a fusionarse. Una aldea oculta entre las hojas, una energía vibrante que lo recorría, un nombre, Naruto Uzumaki, susurró. Las sílabas le resultaron acertadas, como una llave que abría una puerta en su mente. Recordó Konoha, la academia, sus amigos, sus sueños. Miró a Bache, que seguía trabajando, y dijo: ahora lo recuerdo todo. Mi nombre, mi pasado y mi promesa. Naruto Uzumaki. Bache rió suavemente. Bueno, parece que por fin te has librado de la aflicción que te quitó la memoria. Me alegro. Ahora sabemos que Naruto no es solo un apodo. Hizo una pausa, con los ojos entrecerrados por la diversión. ¿Sabes? Solías mirar boquiabierto a mi hermana pequeña, Natasha. No es mucho mayor que tú, ¿sabes? El rostro de Naruto se sonrojó. Tartamudeó, intentando defenderse. ¿De dónde demonios salió eso? Y yo no. Fue, la luz. Sí, la forma en que la luz le dio en el pelo. Y siempre ha sido amable y valiente. Pero ese no es el punto. El rostro de Bache cambió, y su sonrisa juguetona se transformó en una melancólica. ¿Sabes, Naruto? Si estuvieras interesado en ella, no me importaría. Sé que eres de los que protegerían a cualquiera, pase lo que pase. Espera, ¿qué dices? Naruto se preocupó por el comportamiento inusual del hombre. ¿Dónde está Natasha? Preguntó con la voz tensa por el miedo. La luz en los ojos de Bache se atenuó. Confesó, con una voz apenas susurrante, que fue el único que logró escapar de la cueva tras encontrar un sendero estrecho. Yo, los dejé, admitió con la voz entrecortada. Natasha, los mineros, podría haberla empujado primero. Dudé. Hundió el rostro entre las manos, con los hombros temblorosos. La ira de Naruto estalló. Agarró la bata arrugada de Bache, y lo levantó hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. ¿Dónde está el hombre inteligente que siempre tiene un plan? Rugió con la voz temblorosa de furia. ¿Dónde está el doctor que siempre sabe qué hacer? Los ojos de Bache se llenaron de lágrimas, y sintió el peso de sus acciones. Lo sé, Naruto. Lo sé. Pero tengo miedo. Tengo miedo de lo que pueda encontrar si regreso. Tengo miedo de no poder salvar a nadie. Bache simplemente le devolvió la mirada, con una expresión de resignación sombría en sus ojos. Parecía creer que merecía la ira de Naruto. Naruto lo dejó caer, su ira se desvaneció, reemplazada por una fría determinación. Se quitó el uniforme de minero y se puso una sencilla camisa blanca y una chaqueta naranja oscura sin abrochar. Se dio la vuelta para marcharse. ¿Vas a las minas? Preguntó el hombre cansado. Sí, tengo que hacerlo. Naruto no lo dudó ya que su respuesta era muy obvia para él. Bache, acurrucado en un rincón, había cerrado la ventana de la clínica, dejando la habitación casi a oscuras. Como médico, le aconsejo que descanse y se recupere, graznó, con voz apenas audible. Naruto se burló. Sabía que era un buen consejo, pero tenía algo más que hacer. Pero, continuó Bache con voz temblorosa, como hermano, por favor, salva a mi hermana, Naruto. La angustia en su voz era cruda y palpable. Naruto finalmente sonrió, una sonrisa auténtica y desafiante que le llegaba de oreja a oreja. El nombre Naruto Uzumaki resonó en su interior, evocando el espíritu de nunca rendirse, de nunca romper una promesa.
El nombre se sentía como el sol mismo, irradiando calor y fuerza, una promesa susurrada de generación en generación. Era un nombre que transmitía la inquebrantable voluntad de nunca rendirse, de nunca romper una promesa. Echó un vistazo a la bolsa que tenía a su lado, meticulosamente preparada por Bache. Contenía los suministros médicos, las vendas, las férulas. Todas las herramientas que Bache había organizado con tanto esmero para el campamento médico cerca de la mina derrumbada. Pasó una mano por la lona, sintiendo una oleada de poder. Estaba listo. Reboso de poder, susurró, mientras el recuerdo de la risa de Jiraiya resonaba en su mente. Naruto, con las manos juntas, formó el sello cruzado con los dedos índice y medio. Jutsu de clonación de múltiples sombras. Cientos de Naruto aparecieron con suaves bocanadas de humo blanco, materializándose a su alrededor, cada uno una copia exacta, hasta con el brillo decidido en sus ojos. Me llamo Naruto Uzumaki. Gritó. Sus palabras resonaron en la clínica casi vacía y en la calle soleada. Los habitantes de Boulder levantaron la vista, con rostros de confusión y asombro ante el joven. Nunca falto a mi palabra. Con ese último grito, Naruto y sus clones se lanzaron hacia adelante, trepando por los tejados, sobre las cornisas de piedra, saltando sobre las colinas. Una mancha naranja y blanca que se precipitaba hacia la gran mina en el inframundo. Ya no se movía. Era una fuerza de la naturaleza, un torbellino en movimiento. Cada salto, cada brinco, estaba impulsado por el recuerdo de Jiraiya, por la promesa que le había hecho a Bache. No decepcionaría a Natasha, la minera atrapada bajo los escombros. No decepcionaría a los habitantes de Boulder, que lo miraban con esperanza. Era Naruto Uzumaki, y cumpliría su promesa, pasara lo que pasara. El aire crepitaba con la combinación de velocidad y energía mientras la multitud de figuras naranjas descendía sobre la mina, listas para afrontar lo que les deparara el futuro. Esto ya no era un simple campamento médico. Era una misión de rescate, un testimonio del poder de una determinación inquebrantable. Este era Naruto Uzumaki, finalmente de nuevo en pie y haciendo honor a su nombre. La mina esperaba, pero no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Unas fauces dentadas de acero retorcido y roca fracturada marcaban la entrada a la gran mina, una herida abierta en la tierra que se había tragado innumerables almas. El temblor, un gemido monstruoso desde las profundidades, fue seguido por un derrumbe estruendoso, dejando solo silencio y los gritos frenéticos de quienes habían perdido a sus seres queridos en su interior. Ante esta escena de devastación se alzaba un muro de acero. Los guardias melena plateada, cuyas armaduras reflejaban la tenue luz artificial de Belobok. Eran estatuas de disciplina, con expresiones sombrías y las armas listas. Estaban allí para mantener el orden, investigar y asegurarse de que nadie interfiriera en la delicada tarea que les aguardaba. Pero su estoicismo era un trago amargo para la multitud reunida tras la barricada. Dentro del perímetro vigilado, la comandante Morana, una mujer cuyos rasgos afilados reflejaban los ángulos de su armadura, conversaba en voz baja con un grupo de mineros manchados de hollín. Estos eran los afortunados, los que habían logrado escapar antes de que los temblores desgarraran la mina, engullendo a sus camaradas en una cascada de roca y acero. La voz de Morana, aunque baja, tenía una gran autoridad, indagando en detalles. La ubicación exacta del derrumbe, el número potencial de atrapados y las posibles rutas de escape. Fruncía aún más el ceño con cada sombría revelación. Oleg, un hombre de complexión robusta y un corazón tan fuerte como el mineral que una vez extrajo, se encontraba al frente de la multitud ansiosa. Su rostro, habitualmente marcado por una sonrisa jovial, era ahora una máscara de preocupación. Había reunido a todos los hombres sanos que pudo encontrar, una fuerza variopinto ansiosa por excavar entre los escombros, para rescatar a sus familias, sus amigos, sus vecinos. Pero los melena plateada se mantuvieron firmes, sus picas formando una barrera inquebrantable. «Podemos ayudar», suplicaron muchos ancianos con la voz ronca por la frustración.
Conocemos los túneles. Podemos llegar más rápido. A su alrededor, una mezcla volátil de familias de mineros y ciudadanos preocupados se agitaba y murmuraba. Sus rostros reflejaban preocupación, sus ojos se dirigían al puente en ruinas con una esperanza desesperada y un miedo punzante. Algunos lloraban a mares, otros apretaban los puños, con la ira latente bajo la superficie. Oleg, un hombre conocido por su fuerza silenciosa y su inquebrantable lealtad al pueblo de Belovog, se movía entre la multitud. Su presencia tranquilizadora era un pequeño amortiguador contra el pánico que se avecinaba. Tranquilos, amigos, murmuraba, colocando una mano tranquilizadora sobre un hombro tembloroso. Los guardias están cumpliendo con su deber. Tenemos que dejar que el comandante planifique. Pero incluso su voz temblaba ligeramente. ¿Cómo podría alguien planear esto? ¿Cómo podría alguien recuperar a los perdidos en el violento abrazo de la tierra? Los murmullos se hicieron más fuertes, más insistentes. Mi hijo. Estaba en el turno de día. Gimió una mujer, con la voz quebrada por la angustia. ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué se quedan ahí parados? Un minero corpulento, con el rostro manchado de mugre y lágrimas, dio un paso al frente, con la voz áspera por la desesperación. Oleg, tenemos que entrar. Conocemos los túneles. Podemos ayudar. La mirada de Oleg se posó en los estoicos guardias melena plateada. Comprendió sus órdenes, la necesidad de control en una situación tan caótica. Pero también vio el dolor intenso en los ojos de sus vecinos, el peso insoportable de la espera cuando cada segundo parecía una eternidad. Abrió la boca para hablar, para intentar razonar con los guardias, para pedir incluso un pequeño grupo de búsqueda, pero entonces los vio. Una onda naranja, un borrón de movimiento contra el fondo gris de la mina derrumbada. Un pequeño grupo de niños, acurrucados cerca de las piernas de Oleg, lo miraban con los ojos abiertos y llenos de lágrimas. Una niña valiente, con la cara sucia, tiró de su abrigo. Señor Oleg, susurró con voz temblorosa, ¿alguien podrá salvarlos? Oleg miró al chico con el corazón adolorido. Quería consolarlo, prometerle un final feliz. Pero la verdad le pesaba en el pecho. Vio la desesperación en los rostros a su alrededor, la ira latente que amenazaba con desbordarse. Se mordió la lengua, sin saber qué decir. Entonces, un destello naranja le llamó la atención. Una mancha borrosa, moviéndose más rápido que cualquier cosa que hubiera visto jamás, surcó el aire. Era una figura que saltaba distancias imposibles con una gracia que desafiaba la gravedad. Y entonces, se acercó, revelando una mata de pelo rubio y puntiagudo y un rostro familiar y decidido. Entonces lo vio. Un destello distintivo de un naranja vibrante, no solo uno, sino muchos. Y la forma en que se movían, saltos imposibles por el terreno irregular, una velocidad que desafiaba la gravedad. Y entonces reconoció las familiares marcas de bigotes grabadas en un rostro decidido, multiplicadas por 100. Una sonrisa sincera, la primera en lo que parecía una eternidad, se dibujó en el rostro de Oleg. Una oleada de alivio lo invadió. Miró a los niños con voz firme y llena de una renovada confianza. Sí, dijo, con la mirada fija en la tormenta naranja que se acercaba. Sí, seguro que viene alguien. Interrogación de cierre. Lo que está sucediendo. Es otro temblor. El suelo vibró con la fuerza de docenas de aterrizajes. Naruto, un torbellino de energía vibrante, descendió sobre la escena, con sus clones desplegándose a su alrededor como una marea naranja en rápida expansión. Sus ojos azules escudriñaron la devastación, observando el puente derrumbado, la multitud ansiosa y la rígida línea de guardias melena plateada. Naruto, con el rostro serio, observaba la escena desde su posición elevada sobre la multitud. Había sentido el cambio en la tierra, la perturbación del orden natural, y había llegado sin dudarlo. Reconoció los rostros familiares del pueblo, la preocupación grabada en sus líneas. Vio la postura rígida de los melena plateada, su intención de controlar la situación, pero también sus limitaciones. Suministros médicos.
llévenlos al campamento. Gritó el verdadero Naruto con voz autoritaria. Decenas de clones se separaron, cargando sacos repletos de vendas, tinturas y férulas, hacia una estación médica improvisada supervisada por los asistentes del Dr. Bache. Los demás, síganme. Entramos. El pequeño contingente de guardias melena plateada, con su entrenamiento innato, se mantuvo firme, con las alabardas en alto. Pero ante la abrumadora fuerza de cientos de Narutos, su disciplinada formación fue inútil. Era como intentar contener el océano con una presa de sacos de arena. Antes de que pudieran siquiera registrar la cantidad de sus oponentes, fueron engullidos. Una masa de chaquetas naranjas y cabello rubio de punta los rodeó, no con malicia, sino con un impulso imparable. Fueron empujados, golpeados y abrumados por la enorme densidad de cuerpos. Bloquear fue un esfuerzo inútil. Sus alabardas solo encontraron aire o las espaldas de los clones que ya se alejaban. Tropezaron, perdieron el equilibrio y se vieron arrastrados a un lado, arrojados bruscamente entre la multitud de espectadores, con su barrera cuidadosamente construida completamente destruida. El camino hacia la mina derrumbada estaba despejado. El rescate había comenzado. Oleg y los demás mineros observaban en silencio, atónitos. Nunca habían visto nada igual. El miedo y la ira en sus corazones comenzaron a dar paso al asombro, y luego, a una oleada de alivio. Con el camino despejado, Naruto saltó, irradiando un aura de firme determinación. Miró a Oleg y asintió. Que se preparen para ayudar. Los sacaremos de ahí. Los guardias de melena plateada, pisoteados y desconcertados, solo podían observar cómo Naruto y su ejército se precipitaban hacia la herida abierta en la tierra. El océano naranja había llegado, y por primera vez desde el colapso, la esperanza no era solo un susurro, sino un rugido resonante. El rescate había comenzado. De vuelta en las minas. La doctora Natasha, con el rostro manchado de mugre y el cansancio marcado en las arrugas alrededor de los ojos, se movía con una eficiencia experta que desmentía la frenética situación. El rítmico sonido metálico del agua goteando resonaba por el cavernoso pozo de la mina, un sombrío metrónomo contra los gemidos y las respiraciones entrecortadas de los heridos. Se movía con una eficiencia experta, sus manos enguantadas trabajaban con rapidez y metódicamente. Un profundo corte en la pierna de un minero, el brazo de otro torcido en un ángulo antinatural. Cada herida era una nueva oleada de adrenalina, mezclada con miedo. Eran demasiadas. Las escasas provisiones que tenía se estaban agotando rápidamente. Ya había arrancado tiras de su bata de laboratorio. La tela, antes impecable, ahora estaba manchada de sangre y polvo, formando vendajes improvisados. Tenía que racionar los antiinflamatorios y priorizar los casos más críticos, una decisión difícil que la agobiaba. Los mineros, benditos sean, hacían todo lo posible. Recogían el agua almacenada, sostenían férulas improvisadas y ofrecían todo el consuelo posible. Sus manos grandes y callosas la ayudaban con delicadeza a levantar y acomodar a los heridos, y ella sabía que estaban reprimiendo su propio miedo para centrarse en las necesidades inmediatas. Pero eran mineros, no profesionales médicos. Su fuerza, por considerable que fuera, no podía curar las heridas ni aliviar el dolor. ¿Cuánto tiempo, doctora Natasha? Un minero, con el rostro desencajado por la preocupación, hizo la pregunta que flotaba en el aire. Ella notó que el aire se estaba enrareciendo. La aglomeración de cuerpos en el espacio cerrado consumía el oxígeno, y ella podía sentir el sutil cambio de presión. Estaremos bien, dijo, sin que su voz delatara el creciente pánico que sentía. Era crucial mantener el ánimo. Mi hermano, el Dr. Bache, no nos dejará. Recibirá ayuda. Estarán buscándolos. Un destello de esperanza brilló en los ojos de la minera, la frágil luz parpadeante que ansiaba desesperadamente convertir en una llama rugiente. Era una esperanza que ella también necesitaba, un salvavidas ante la desesperación que la invadía.
Tenía que creer que Bache, su fiel y confiable hermano, estaba coordinando una misión de rescate afuera. La idea de que él liderara la carga era un pequeño consuelo, como una oración en la oscuridad. Otro hombre gritó, un sonido agudo y áspero que rompió el silencio opresivo. Natasha levantó la cabeza de golpe. Era uno de los mineros, con la pierna atrapada bajo una viga caída. Se la había entablillado hacía horas, pero el dolor era claramente insoportable. Goro, ¿pueden tú y los demás ayudarme a mover esto? La voz de Natasha era ronca, apenas un susurro contra los suspiros de la caverna. Goro, con sus anchos hombros tensos por el peso de la preocupación, asintió con tristeza. Él y Marek, otro minero musculoso, se colocaron con cuidado, gruñendo por el esfuerzo mientras levantaban lentamente la viga. Natasha se arrodilló junto al hombre en cuanto hubo espacio. El vendaje improvisado, tiras arrancadas de su propia bata blanca, antes inmaculada, estaba empapado. Su botiquín, afortunadamente intacto durante el derrumbe inicial, estaba ahora patéticamente agotado. El antiséptico era un lejano recuerdo. Los analgésicos estaban racionados a dosis desgarradoramente bajas. Presionó tiras limpias de su bata contra la herida, con suavidad a pesar de la urgencia. Parecía inútil. Tantas heridas, tan poco con qué trabajar. Un profundo corte en el brazo de Dimitri supuraba a pesar de sus esfuerzos. El anciano Petrov tosía débilmente, con el pecho aplastado, respirando cada vez más entrecortadamente. Una oleada de desesperación la invadió, un miedo frío y sofocante. Cerró los ojos con fuerza un instante, reprimiéndolo. No podía permitirse ceder. Estos hombres, cuyas vidas dependían de sus menguantes recursos y su frágil compostura, la necesitaban. Cuénteme una historia, doctor, murmuró una voz débil. Era el joven Ilya, con el rostro pálido y cubierto de polvo. Tenía una herida grave en la cabeza y parecía estar perdiendo la consciencia. Natasha forzó una sonrisa cansada. ¿Una historia? Sí, susurró Ilya, con los ojos parpadeando. Sobre tu hermano, el doctor Bache. ¿Qué es esto? No molesten a la doctora cuando los esté atendiendo. Goro, el jefe minero, un hombre enorme con una voz que retumbaba como un trueno, se movía entre los grupos apiñados. Era una presencia tranquilizadora, una roca en la creciente marea de miedo. Basta de pesimismo. Bramó, y su voz resonó por la caverna. Somos mineros. Nos enfrentamos a peligros en cada turno. Y también nos enfrentaremos a este. La doctora Natasha está aquí, nos está curando, y su hermano vendrá, tal como dijo. Todos estaremos en casa con nuestras esposas e hijos antes de que salga a la luna. Sus palabras, pronunciadas con una convicción que les resonó en la piel, calmaron la creciente ansiedad. Algunos de los mineros más jóvenes habían empezado a murmurar, pensando en los peores escenarios, pero la voz resonante de Goro rompió la negatividad. Natasha lo observaba con una leve sonrisa en los labios. La fuerza de Goro no era solo física. Era la fuerza de carácter, la firme esperanza que se negaba a extinguirse. Lo necesitaba tanto como los demás mineros. Era una alianza frágil, una delicada combinación entre su experiencia médica, la fuerza bruta de los mineros y el espíritu inquebrantable de Goro. Está bien, Goro, una historia no te hará daño. La esperanza, una frágil mariposa, revoloteaba en el pecho de Natasha. Bache. Era un traumatólogo brillante. Si alguien podía organizar un rescate, ese sería él. Se aferró a ese pensamiento como a un salvavidas. Bache, empezó, con la voz cada vez más fuerte. Es, bueno, un poco impredecible. Siempre con prisas, siempre pensando 10 pasos por delante. ¿Recuerdas aquella vez que incendió accidentalmente el laboratorio de la clínica intentando inventar un vendaje autoesterilizante? Unas risas débiles resonaron entre el pequeño grupo reunido a su alrededor. Goro, con su imponente figura como una presencia tranquilizadora tras ella, le dedicó un pequeño gesto de ánimo. Lo comprendió.
La distracción, un atisbo de normalidad, también era una medicina poderosa. Continuó, contando historias sobre los contratiempos y triunfos de Bache, su dedicación y su brillantez a veces caótica. Con cada relato, sentía que un atisbo de esperanza regresaba, alimentada por la fe en la inquebrantable determinación de su hermano. Él no la abandonaría. No los abandonaría. También menciona la mala conducta conjunta de Naruto y Bache, lo que generó risas entre ellos, ya que conocían muy bien a Naruto y escuchar una historia sobre él fuera de las minas también fue una gran distracción. Pero la realidad de su situación era un peso insoportable que no podía ignorar. El aire se sentía denso, casi viscoso. Las luces parpadeantes de los cascos parecían más tenues, luchando contra la atmósfera sofocante. Conocía las señales. Los niveles de oxígeno estaban bajando. La gran cantidad de gente hacinada en ese espacio cerrado, respirando una exhalación colectiva de aire preciado, aceleraba el proceso. Miró a Goro y captó su mirada. Él también comprendió. Había sido minero toda su vida. Conocía los peligros, los sutiles cambios en el aire, las señales reveladoras de una tumba que se cierra. Necesitamos ahorrar energía, retumbó la voz grave de Goro, dirigida a los murmullos inquietos que se extendían por el grupo. Silencio. No gastes tu energía. La doctora Natasha está haciendo todo lo posible. Sus palabras tenían peso, un ancla tranquilizadora en la creciente ola de miedo. Él era su roca, su líder en esta pesadilla subterránea. Pero ni siquiera su estoicismo podía ocultar la cruda realidad grabada en su rostro. Natasha se movía de un minero herido a otro, con movimientos mecánicos, impulsados por la adrenalina y una fuerza de voluntad descomunal. Volvía a vendar, calmar y ofrecer el poco consuelo que podía. Sabía que el tiempo se agotaba. No solo para los heridos graves, sino para todos. La falta de oxígeno empezaría a pasar factura, nublando las mentes y debilitando los cuerpos. Miró la roca áspera e implacable que los cubría, la oscuridad absorbiendo los tenues rayos de las luces de sus cascos. ¿Estaría Bache ahí fuera, sorteando los trámites burocráticos? ¿Estaría animando a los equipos de rescate, su voz como una fuerza de la naturaleza abriéndose paso entre el caos? Tenía que creerlo. Tenía que aferrarse a esa esperanza, a esa imagen de su hermano, con el ceño fruncido por la concentración, orquestando su huida. Porque en esa oscuridad sofocante, entre los gemidos de dolor y el aire menguante, esa creencia era la única medicina que le quedaba en su menguado arsenal. Y seguiría administrándosela, una historia susurrada, una plegaria desesperada, a la vez. Justo cuando estaba a punto de dirigirse a otro minero que se quejaba de sus pulmones, la voz retumbante de Goro cortó el aire. «Tú». Rugió, temblando de una rabia que Natasha nunca había presenciado. Goro arrastraba hacia ella a un hombre, uno de los pocos que habían escapado ilesos de los escombros. Lo arrojó al suelo frente a ella, y el hombre cayó con un golpe sordo. «Confiesa», gruñó Goro. Su voz era como el estruendo de las rocas al caer. El hombre, llamado Ludo, levantó la vista, su mirada moviéndose entre los rostros furiosos de sus compañeros mineros y Natasha. Al principio intentó negarlo, pero Goro solo rugía con más fuerza. Ludo finalmente se derrumbó, con el rostro destrozado. Sí, tartamudeó, su voz apenas un susurro en el aire denso. Lo hice. Confesó, con las palabras atropelladas. Como un individuo sospechoso del otro mundo, un hombre de palabras suaves y demasiado dinero, le había ofrecido una fortuna por colocar cajas alrededor de la mina, ocultas a plena vista. Nunca sospechó que fueran bombas. Solo intentaba mejorar la vida de su familia, de su hermano, que estaba atrapado con ellos, con la pierna aplastada bajo una viga. No lo sabía. Gritó Ludo, con la voz cargada de desesperación. Te lo juro. Por favor, échame la culpa a mí, pero no a mi hermano ni a mi familia. Yo asumiré la responsabilidad. Se hizo un silencio atónito.
Entonces, un murmullo colectivo recorrió a los mineros. La ira, la traición y una comprensión escalofriante pintaron sus rostros. Comprendían la desesperación del Udo, la tentación del dinero fácil, pero la fría y dura realidad de las consecuencias era devastadora. Natasha sintió una oleada de calor que la recorrió. No solo por el aire sofocante, sino por una ira ardiente que trascendía la simple frustración. Conocía los trucos de la gente de los mundos superiores, gente tan distinta a sus padres y su hermano. Veían el inframundo como un lugar de ignorantes dispuestos a ser manipulados. Estos parásitos ricos llegaban con sus ofertas y sus planes rápidos, dispuestos a explotar sin mirar atrás. El descarado desprecio por las vidas humanas, el sacrificio despreocupado de las vidas que no consideraban iguales a las suyas, le hirvió la sangre. Era justo lo que Bache le había advertido. Serás entregado a los guardias de melena plateada cuando lleguen, le dijo a Udo con voz baja y fría, sin su habitual calidez. Lo que has hecho no será fácilmente perdonado, y menos aún por las familias perjudicadas por tus acciones. Se obligó a volver la vista hacia los heridos, recuperando su máscara profesional. La ira seguía ahí, un nudo en el estómago, pero sabía que no podía dejar que la consumiera. Tenía que concentrarse, seguir trabajando, hacer lo que pudiera. La necesitaban, ahora aún más. Pero mientras atendía las heridas de otro minero, una certeza escalofriante la invadió. La lucha no era solo contra los escombros y la escasez de oxígeno. Luchaban contra un sistema que priorizaba las ganancias sobre las vidas, un sistema que los consideraba desechables. Y esa, se dio cuenta, podría ser una batalla que nunca ganarían del todo. Sin embargo, no dejaría de luchar. No podía. Parecía que había pasado un día, y el silencio del mundo exterior era ensordecedor. El tenue resplandor de los minerales de geomédula, que solía brindarles consuelo, ahora parecía burlón, una vigilia inquebrantable en su prisión subterránea. Natasha siguió adelante, luchando contra el miedo creciente. Sabía que el tiempo era su enemigo, y que cada instante que pasaba reducía sus posibilidades de supervivencia. De repente, Goro estaba a su lado, con el rostro sombrío. Natasha, dijo en voz baja, con la mirada fija en el techo. Las pesadas botas de Goro crujieron sobre la roca suelta al moverse hacia un lugar. Señaló hacia el techo con el ceño fruncido. Natasha, el techo, se ha vuelto a aflojar. ¿Ves esas grietas? Se están haciendo más grandes. Natasha siguió su mirada. Finas líneas se extendían como una telaraña sobre la pared rocosa, algunas más anchas que sus dedos. El polvo caía constantemente, un crudo recordatorio de la precariedad de su situación. Creo que está empeorando, dijo Goro en voz baja. He recuperado algo de fuerza, así que puedo ayudarte a escapar de nuevo como a tu hermano. Ninguno de los mineros quiere que un gran médico como tú muera aquí. La mirada de Goro era seria. Podemos hacer lo mismo por usted, doctor. Abriremos un camino y lo sacaremos de aquí. Podrá traer ayuda. Natasha levantó la vista, con el corazón encogido. Podía ver las nuevas grietas que serpenteaban por el techo de la mina, una red de fatalidad inminente. Su mano se aferró a un trozo de tela. No, Goro, afirmó con firmeza, sin que su voz delatara el miedo que la atenazaba. No me iré. Como dijiste, soy doctora y me necesitan. ¿Salimos juntos, o no salimos? Antes de que Goro pudiera replicar, un fuerte crujido resonó por la mina. Un enorme trozo de roca se desprendió del techo y se desplomó, proyectando una larga sombra sobre ellos. Goro reaccionó al instante, moviendo sus poderosos brazos con sorprendente velocidad. Aplicó todo su peso contra la roca que caía, tensando los músculos al romperla en pedazos más pequeños, lanzando polvo y escombros por los aires. El sonido reverberó por la mina, un crudo recordatorio de su precaria situación. Sabían, con una certeza escalofriante, que la mina se estaba volviendo cada vez más inestable. Las grietas del techo parecían profundizarse, como arrugas en el rostro de un gigante moribundo.
Era solo cuestión de tiempo. Natasha miró los rostros de los mineros. El miedo que sentía se reflejaba en sus ojos. La larga espera, la esperanza menguante y ahora la amenaza de un colapso total eran casi insoportables. El casi accidente los dejó sin aliento, un duro recordatorio de su vulnerabilidad. Al asentarse el polvo, lo vieron. Una nueva fisura, más grande, que serpenteaba por el techo, con la roca a su alrededor visiblemente más suelta. Los cristales de geomédula proyectaban un brillo inquietante sobre la precaria escena. La montaña sobre ellos se movía, inquieta. Su santuario se estaba convirtiendo en su tumba. Las grietas están creciendo. Siempre pensé que esto pasaría, pero no deseo que suceda tan pronto. Mi familia estará ahí fuera si no sobrevivo. ¿Quién los alimentará? El temblor inicial había sido una broma cruel de la tierra, sellándolos como insectos en ámbar. Ahora, su supuesto santuario, un pasaje más ancho más adentro, resonaba con la inminente ruina de la mina. Grietas como telarañas, inicialmente tenues líneas grabadas en el húmedo techo de roca, se habían convertido en fisuras voraces, escupiendo guijarros y arena. Natasha, con el ceño fruncido por la preocupación, ató con destreza una venda improvisada alrededor de la pierna herida de un minero. La tela áspera de sus pantalones estaba teñida de carmesí, un marcado contraste con el polvo gris que lo cubría todo. «Quieto», ordenó, con voz serena a pesar del temblor que sacudía el suelo bajo sus pies. El minero, con el rostro marcado por el dolor y la preocupación, la miró. «Doctora, debería irse. El jefe y los demás tienen razón. Ese pequeño pasaje, es su única oportunidad». Su voz era ronca. Cada palabra requería un pequeño esfuerzo. Los demás mineros asintieron, con la mirada suplicante. Apreciaban su pericia médica, que había sido una bendición desde el colapso inicial, pero también reconocían el peligro inherente y se sentían responsables de su seguridad. Natasha sostuvo sus miradas, con sus ojos azules firmes. «Mi deber está aquí, con ustedes». Sus palabras eran sencillas, pero cargaban con el peso de su juramento médico, una promesa que no rompería ni siquiera ante el desmoronamiento de una roca. Además, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que irse ahora, abandonar a los heridos y a los asustados, la atormentaría mucho más que el posible derrumbe. Un crujido agudo rasgó el aire, más fuerte y amenazante que antes. Un trozo del techo, del tamaño de una carreta, se desplomó con un golpe sordo, levantando una nueva nube de polvo que recorrió el santuario. El pánico se apoderó de algunos ojos, pero Goro, un hombre enorme con manos tan gruesas como palas, rugió. «Tranquilos. Todos, pegados a la pared». Él y un puñado de mineros sanos intentaban desesperadamente ensanchar la pequeña grieta que habían descubierto antes. Era un sendero estrecho y accidentado, apenas lo suficientemente ancho como para que pasara una persona a la vez, serpenteando aparentemente hacia arriba. Era una apuesta arriesgada, una remota posibilidad de escape, pero era lo único que tenían. «Natasha», gritó Goro, con la voz tensa ante el estruendo de la mina al derrumbarse. «Ayúdenme a acercar a los heridos a este muro. Es la sección más estable que nos queda». Sin dudarlo, Natasha estaba a su lado. El muro que Goro indicó era donde el pasaje original se había derrumbado, creando una barrera natural contra la caída de escombros, al menos por ahora. La ironía no se le escapó. El punto de no retorno se había convertido en su escudo temporal. Juntos, con la ayuda de otros mineros, cargaron y sostuvieron con cuidado a los heridos, moviéndolos entre rocas caídas y grietas peligrosas. La inmensa fuerza de Goro fue invaluable, pues levantaba con facilidad escombros pesados que otros habrían sido imposibles. Natasha se centró en estabilizar las heridas, ofrecerles palabras de consuelo y asegurar que los heridos estuvieran lo más protegidos posible. Otra sección del techo crujió, un sonido largo y prolongado que le puso los pelos de punta a Natasha. Pedazos de roca, desde guijarros hasta trozos del tamaño de un puño, empezaron a llover. «Muévete más rápido».
gritó Goro con la voz tensa y apremiante. Natasha, que sostenía a un minero con el brazo roto, sintió un fuerte pinchazo en la mejilla al rozarla una pequeña roca. Lo ignoró, concentrándose únicamente en llevar a los heridos a la relativa seguridad del muro. El aire estaba denso por el polvo, lo que dificultaba la respiración, y la constante caída de escombros era aterradora. Finalmente, apiñaron a todos los heridos contra la pared, con mantas y ropa de repuesto como una pequeña capa de protección contra el polvo y los escombros que caían. El estrecho sendero aún no estaba listo. Goro y su equipo desmenuzaban la roca resistente con picos y cualquier herramienta que encontraran. Natasha se arrodilló junto a un joven minero llamado Tomás, cuyo rostro estaba pálido por la conmoción y el dolor. Le tomó la mano, con un toque suave pero firme. «Saldremos de esta, Tomás», dijo con voz tranquilizadora a pesar del caos que los rodeaba. La mina volvió a crujir, esta vez más fuerte, un sonido profundo y visceral que presagiaba una inmensa presión y un colapso inminente. Grandes grietas serpenteaban por el techo justo encima de ellos, ensanchándose a una velocidad alarmante. Una lluvia de polvo les impedía ver. «Se va», gritó alguien con la voz cargada de pánico. Goro, con el rostro sucio y cubierto de sudor, gritó por encima del estruendo. «Ya casi llegamos. Solo un poco más». Natasha miró al techo, con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que se les estaba acabando el tiempo. El santuario ya no era seguro. Se estaba volviendo contra ellos. Pero también vio la determinación en los ojos de Goro, la inquebrantable resolución de los mineros que trabajaban junto a él. Este fue su santuario en sus últimos momentos, una frágil burbuja de esperanza contra el peso aplastante de la tierra. Y Natasha, la doctora que decidió quedarse, enfrentaría lo que viniera después, junto a las almas valientes que llamaban a este lugar oscuro y peligroso su lugar de trabajo. El estrecho sendero, su única y frágil esperanza, era su última defensa contra la fuerza implacable del derrumbe de la mina. El tiempo parecía deformarse y extenderse. Cada roca que caía era un martillazo contra su menguante esperanza. El estrecho hueco en el que trabajaban ofrecía poco consuelo. Apenas era lo suficientemente ancho para un niño, y mucho menos para un hombre adulto. El aire se densificó con polvo y desesperación. El siguiente temblor, lo sabían, podría ser el fin. El techo que gemía parecía estar de acuerdo, su voz cada vez más fuerte, más insistente. No, no, Natasha solo pudo mirar hacia arriba con impotencia. Por favor, que alguien, sus resoluciones y todo lo demás carecían de sentido si no podía salvar a todos los presentes. Sacrificarse a sí misma, el equipo médico que llevaba, su conocimiento, todo carecía de sentido ahora que el fin estaba a punto de desatarse. «Protejan al doctor», gritó Goro mientras cubría con su propio cuerpo a Natasha, quien, atónita, solo podía mirar hacia arriba. Entonces llegó el momento que creían el último. Un rugido ensordecedor resonó por la mina, distinto de los constantes estruendos, más profundo y definitivo. El techo sobre sus cabezas se estremeció violentamente y, con una lentitud aterradora, comenzó a descender. Era como si la misma montaña exhalara, a punto de tragárselos enteros. Se acurrucaron juntos, preparándose para lo inevitable, el peso de la tierra a punto de aplastarlos. «Que alguien, por favor, que alguien nos ayude», gritó desesperada. «Auge. Natasha. Estoy aquí». Pero entonces, una repentina oleada de luz atravesó la oscuridad. Desde el hueco imposiblemente pequeño en la pared, una figura irrumpió, un vibrante destello naranja contra la penumbra. Era Naruto. Llegó y, con el azul arremolinado de chakra puro en su mano, aplastó las rocas que caían. Llegó como una estrella de los deseos, y cumplió su deseo en un instante. Naruto llegó como los héroes que Natasha siempre les contaba a los niños. Historias de un héroe que llegará en el momento justo para vencer el destino desesperado y salvar a todos. Nadie morirá hoy.
Antes de que nadie pudiera registrar la sorpresa de su aparición, Naruto ya estaba en movimiento. Su nuevo mono naranja brillante, con la cremallera desabrochada, estaba cubierto de mugre, pero sus ojos cerúleos brillaban con una determinación inquebrantable. Una esfera de energía azul y arremolinada crepitaba en su mano extendida. Un Rasengan. Arc. Con un grito que resonó por la mina que se derrumbaba, Naruto estrelló el Rasengan contra la colosal pila de escombros que bloqueaba su salida principal, el túnel por el que habían entrado. El impacto fue impactante. El aire crepitó con la energía desplazada, y las rocas, aparentemente inamovibles, se hicieron añicos, pulverizadas en fragmentos más pequeños que cayeron como una lluvia a su alrededor. Una ráfaga de aire fresco, cargado de polvo, pero innegablemente aire del exterior, llenó sus pulmones por primera vez en lo que pareció una eternidad. Una exclamación colectiva de asombro y alivio recorrió a los mineros atrapados. Natasha se quedó mirando, olvidando por un momento su agotamiento, con una sonrisa incrédula dibujándose en su rostro. Era él. Lo imposible había sucedido. Naruto. Resonó la voz de Goro, cargada de emoción. El alivio inundó su rostro, borrando las líneas sombrías del miedo. Antes de que nadie pudiera decir una palabra más, antes de que el peso de su rescate se hiciera sentir, Naruto ya había invocado un clon de sombra. Dos figuras se encontraban ahora bajo la luz parpadeante de la lámpara, cada una con un Rasengan crujiendo en la palma, señalando hacia las rocas más pequeñas que aún bloqueaban la salida, ahora parcialmente despejada. «Prepárense para moverse», gritó el verdadero Naruto con voz urgente. «Esto no ha terminado. El derrumbe sigue en marcha». «Naruto». Natasha corrió hacia él con las manos extendidas. Él se giró, y su rostro se iluminó con una sonrisa deslumbrante. Era la clase de sonrisa que podía atravesar la más densa penumbra, la clase de sonrisa que prometía protección inquebrantable. Los mineros, impulsados por una esperanza casi embriagadora, se pusieron de pie con dificultad, ayudando a los heridos. La imagen familiar de Naruto, el poder puro que ejercía, fue un faro en su hora más oscura. Al ver ese rostro decidido, supieron que tenían una oportunidad. Una oportunidad real. Lo imposible había llegado, destrozando la roca y la desesperación a partes iguales. Pero la realidad era una cruel amante. La explosión del Rasengan, además de abrir un camino, también había desestabilizado aún más la mina. Un gemido escalofriante resonó por la caverna cuando el suelo bajo sus pies comenzó a ceder. Antes de que Natasha pudiera siquiera alcanzar a Naruto, un gemido espantoso resonó por la caverna, y entonces la tierra simplemente cedió. El suelo bajo sus pies se derrumbó, lanzándolos a la oscuridad, un vacío donde toneladas de tierra y roca ya se habían derrumbado. Los gritos se mezclaron con el sonido de los escombros cayendo. Natasha, con el corazón latiendo más rápido que su cuerpo, se encontró rodeada por los rostros aterrorizados de sus compañeros mineros. Sus lámparas, antaño faros de esperanza, ahora eran inútiles en la oscuridad aplastante. El peso del miedo se apoderó de su pecho, pesado y sofocante. Ella había metido a Naruto en esto, le había pedido ayuda. Y ahora, todos iban a ser enterrados vivos. Una oleada de culpa la invadió, dejándola paralizada e indefensa. «No me subestimes. No me rendiré». La voz de Naruto era escuchada por todos a pesar de su situación. En el caos, algo increíble ocurrió. Mientras Natasha caía al suelo, agitando las extremidades, vislumbró brevemente una figura, un destello naranja en la negrura. Era Naruto. No gritaba ni entraba en pánico. En cambio, sus manos se movían a la velocidad del rayo, formando una señal familiar. Incluso en la oscuridad, reconoció el sello. Sus dedos índice y medio cruzados, y una fracción de segundo después, gritó, su voz resonando en el vacío. Jutsu de clon de sombras múltiple. Entonces, fue como si el mundo se hubiera dividido en 100 pedazos de un naranja brillante.
Aparecieron cientos de Naruto, con rostros idénticos, todos reflejando su lucha en plena caída. Pero estos no eran simples clones. Eran los de Naruto, imbuidos de su espíritu tenaz y el poder único de su chakra. Todos se movían a toda velocidad, usando los escombros de roca que caían con asombrosa agilidad. Los clones, usando su chakra, se abalanzaron sobre las rocas que caían, usándolas como escalones, moviéndose a una velocidad increíble. Mientras tanto, algunos cargaban a los aterrorizados mineros, cargándolos con cuidado y luego pegándose a las ásperas paredes de la caverna usando su chakra. Natasha observó, hipnotizada, cómo se movían con una velocidad y destreza vertiginosas. De repente, unos brazos cálidos y fuertes la rodearon. La alzaron con sorprendente delicadeza. Al levantar la vista, se encontró con los brillantes ojos azules de Naruto, con una amplia y tranquilizadora sonrisa que le dividía el rostro. La llevaba a la espalda, y su chakra irradiaba calidez y confianza. Nunca falto a mi palabra. Dijo con voz clara y llena de convicción inquebrantable. Su sonrisa era contagiosa, una chispa de esperanza en la penumbra que lo consumía a todo. El peso de su desesperanza comenzó a disiparse, reemplazado por una frágil y vacilante brasa de fe. Apoyó los pies en la pared de la cueva, con el chakra adherido a la roca. Empezó a correr hacia arriba, desafiando la gravedad. Los cientos de clones lo siguieron, cargando a los mineros. Sus pies eran un borrón de movimiento contra la pared rocosa. Se arrastraron, aferrándose, empujando hacia la superficie. Los mineros, aún conmocionados, estaban asombrados. Se precipitaban hacia arriba por las paredes de una cueva que se derrumbaba, llevados por clones de un salvador de cabello brillante. Todo era demasiado surrealista, pero una cosa era segura. Era mejor que caer al abismo. ¡Vamos!, gritó Naruto, liderando la carga, con una voz que resonaba con una esperanza y una determinación inquebrantables. Los mineros, llevados por los clones, los siguieron, con el corazón latiendo con fuerza, una chispa de fe reavivándose en sus pechos. Lucharían, resistirían, seguirían ese rayo de luz, saliendo de la oscuridad sofocante hacia la luz del día. Y lo hicieron. Corrieron hacia arriba, una vibrante corriente naranja contra la fría roca gris. Los mineros, aún conmocionados por la conmoción, solo pudieron aferrarse y rezar. Natasha, a lomos de Naruto, sintió una oleada de algo parecido a la euforía, mezclada con incredulidad. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? ¿Tan capaz? Salieron de nuevo al aire libre, parpadeando ante la repentina luz. Pero el santuario que habían anhelado seguía amenazado. Los escombros seguían cayendo, y la entrada de la mina, unas fauces dentadas que amenazaban con tragárselos de nuevo. Naruto y sus clones no dudaron. Cargaron hacia la salida. Sus formas naranjas eran un rayo de esperanza en el caos. Natasha se aferró a la espalda de Naruto, con los nudillos blancos, pero una risa burbujeaba en su pecho. Mientras él se abría paso entre el caos, escalando un sendero empinado de un solo salto que desafiaba la gravedad, no pudo evitarlo. Estaba viviendo la aventura de su vida. Era una locura, aterradora y absolutamente emocionante. El miedo, que había sido su compañero constante, había sido reemplazado por una alegría pura y sin adulterar. Nadie había muerto. Todos estaban a salvo. Naruto los había rescatado del abismo. Ella lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su hombro. Gracias, susurró, con la voz cargada de emoción. Llegaron a la boca de la mina. El puente de acero había desaparecido, reducido a metal retorcido, dejando un abismo enorme entre ellos y la seguridad. Naruto, ¡no!, gritó Natasha, volviendo el miedo. El puente ha desaparecido. Pero Naruto simplemente sonrió, una sonrisa lobuna y contagiosa que prometía que todo era posible. ¡Salta!, rugió, su voz cortando el estruendo de las rocas al caer. Y entonces, saltaron. Naruto y sus clones, cada uno cargando un minero, surcaron el aire.
Fue un vuelo impresionante, un suspiro, mientras el abismo se abría bajo ellos. Se elevaron. Fue un momento impresionante, de infarto. Cada clon usó su chakra para potenciar sus saltos, escalando la distancia imposible entre la entrada de la mina y el borde del acantilado al otro lado. Los que esperaban ansiosamente allí quedaron boquiabiertos, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Se habían estado preparando para lo peor, y aquí estaban, presenciando un milagro que se desplegaba ante ellos. Uno a uno, los clones aterrizaron sanos y salvos, cada uno llevando a su pasajero a tierra firme. Naruto aterrizó último, poniendo suavemente a Natasha de pie. Respiraba con dificultad, su mono naranja estaba polvoriento y roto, pero su sonrisa permaneció, tan radiante como siempre. Llegaron al otro lado, aterrizando con gracia en el borde del acantilado, donde una multitud de espectadores ansiosos esperaba, con rostros que eran una mezcla de alivio y conmoción. Al mirar atrás, a las fauces abiertas de la mina, vieron caer los últimos escombros y la entrada derrumbarse por completo. Habían escapado. Todos, gracias a una fuerza de la naturaleza llamada Naruto Uzumaki. Mientras Natasha se deslizaba del lomo de Naruto, con las piernas temblorosas, miró hacia la mina destruida, hacia el polvo que se asentaba en el aire. Sintió el peso de lo sucedido. Natasha, aún sin aliento, lo abrazó y hundió el rostro en su pecho. Gracias, susurró con la voz cargada de emoción. Gracias por salvarnos a todos. Naruto rió entre dientes, dándole una palmadita en la espalda. Eso es lo que hago, dijo, con los ojos brillantes de orgullo. Nunca me rindo. Miró a los demás supervivientes. Sus rostros reflejaban alivio y asombro. Sabía que su trabajo no había terminado. El alivio en los rostros de los presentes era palpable. Entre ellos, Natasha vio a su hermano, Bache, con una expresión de alivio y reproche en su rostro. Natasha. Gritó con la voz cargada de emoción. Su hermana, magullada y polvorienta, pero innegablemente viva, se arrojó a sus brazos. La abrazó con fuerza, temblando de alivio. Pensé, balbuceó, con el peso de la responsabilidad por la mina sobre él. Es mi culpa. Debería haber. Natasha se apartó, sus ojos se encontraron con los de él. Sonrió, una sonrisa sincera que se extendió por sus ojos. Está bien, hermano. Todos estamos bien. Gracias a él. Señaló la masa de clones de sombra que se disipaban y la solitaria figura naranja sonriente en el centro. Naruto, rodeado de mineros agradecidos, saludó con la mano alegremente. La adrenalina disminuyó lentamente, dejando a Naruto agotado. No se había dado cuenta del desgaste que había sufrido su cuerpo y su chakra. Antes de que pudiera derrumbarse, los brazos de Natasha lo atraparon. Lo ayudó a bajar con suavidad, con la cabeza apoyada en su regazo, mientras sus dedos le acariciaban el pelo con suavidad. Quédate así y recupérate, ¿de acuerdo? Dijo con una voz cálida, llena de preocupación y gratitud. Lo hiciste de maravilla. No, todavía puedo. Naruto podía parecer físicamente bien, pero como médico, vio la fatiga y el agotamiento en él. Descansa, repitió ella con voz firme pero amable. Y cuando estés lista, podrás contármelo todo. Sus palabras fueron como una llave que desveló algo en su interior. Había estado planeándolo, esperando el momento perfecto. Y ahora, con la batalla terminada y ella cerca, se sentía perfecto. Había estado reprimiendo sus sentimientos, diciéndose a sí mismo que no era el momento adecuado, pero ahora, con Natasha tan cerca y dispuesta a escuchar, ya no podía contenerlo. Respirando hondo, la miró, sus brillantes ojos azules se clavaron en los de ella. Natasha, empezó con la voz un poco temblorosa, me gustas. Muchísimo. Y me preguntaba, ¿quizás querrías tener una cita conmigo? Contuvo la respiración, esperando, con un aleteo de esperanza en el pecho. La sonrisa de Natasha se desvaneció, reemplazada por una mirada de suave tristeza.
Naruto, comenzó, sin dejar de acariciarle el pelo con los dedos, eres increíble, de verdad. Pero, no puedo aceptar tus sentimientos. ¿Qué? ¿Por qué? Su corazón dio un vuelco. Su sonrisa se desvaneció, dejando tras sí un destello de sorpresa. Su rostro era una cómica mezcla de sorpresa y confusión. Natasha continuó. Tengo una meta, un deseo ardiente de convertirme en la mejor doctora posible. Ayudar a todos. Ser un cambio positivo en este mundo. Señaló a su alrededor, abarcando el campo de batalla, la aldea, el mundo que habitaban. Este mundo es duro, Naruto. No facilita las cosas. No hay mucho espacio para citas, para cualquier tipo de, distracción, si de verdad quiero concentrarme y alcanzar mis sueños. Lo miró con seriedad. No puedo ser egoísta con mi tiempo ni con mi enfoque. No puedo desviarme de mi camino de aprendizaje, de esforzarme por ser lo mejor que puedo para los demás. La confesión impactó a Naruto como una tonelada de ladrillos. Se quedó boquiabierto, abrió los ojos como platos, y su expresión se transformó en una de total asombro. A su alrededor, varios hombres y niños que habían presenciado el intercambio estallaron en carcajadas, y su diversión resonó en el aire. Sus palabras fueron como un baño de agua fría. Él captó la lógica, la dedicación y el altruismo que las cubrían. Pero comprenderlas no alivió el dolor del rechazo. Como si el día no pudiera empeorar, una cacofonía de risas estalló cerca. Era el estruendo de hombres y niños, que habían presenciado claramente todo el intercambio. Se doblaron en dos, dándose palmadas en las rodillas, señalando y riendo disimuladamente. Sus burlas resonaron por todo el claro. Naruto salió de su asombro, con el rostro rojo de furia. Se levantó de golpe, con la mirada encendida. Cállense. Rugió, y su voz resonó por todo el campo. Se quedaron en silencio, algunos con aspecto tímido, otros con una sonrisa aún más burlona, pero nadie se atrevía a reír. Se giró hacia Natasha, un poco más tranquilo, pero aún avergonzado. Lo siento, Naruto, dijo Natasha nuevamente, en voz baja, colocando una mano suave sobre su brazo. Respiró hondo, Naruto negó con la cabeza, con una pequeña sonrisa genuina en la comisura de sus labios. Está bien, Natasha. De verdad. Me alegro de haberlo dicho. Había confesado, y eso era algo. Se había arriesgado. Natasha seguía inmóvil, con la tristeza aún presente en su expresión. Había algo en su mirada, una mezcla de respeto y un atisbo de algo más que él no lograba identificar. La tensión incómoda aún flotaba en el aire como una niebla tenaz. Naruto, sintiendo el peso del silencio, intentó cambiar el ambiente. Se aclaró la garganta. ¿Sabes qué es una locura? Dijo, con un tono más alegre que de costumbre. Por fin lo recuerdo todo. Mi nombre completo, mi pasado, todo. Soy Naruto Uzumaki. Es alucinante. Natasha levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos de par en par, genuinamente sorprendida. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro, y la tristeza anterior se disipó. ¡Qué maravilloso, Naruto! Me alegro tanto por ti. Sonrió, complacido de verla tan genuinamente feliz. Sí. Y no vas a creerlo, yo solía tener un sueño, una meta también, de convertirme en Hokage, una especie de líder. Es raro pensarlo ahora. Solo, quería que todos supieran que estaba aquí. Natasha frunció el ceño ligeramente. ¿Hokage? ¿Qué es eso? Es toda una historia, se rió Naruto. Pruébame. Ella sonrió con una expresión curiosa. Naruto rió entre dientes, un sonido breve y genuino. Es como ser el líder de mi aldea. Era la meta más grande que se me ocurría. Al igual que tú, que aspirabas a ser el mejor médico, yo quería ser el mejor líder. Entiendo la dedicación que requiere perseguir algo así. Se estiró y se sentó en la hierba cerca de ella. Su energía finalmente menguó. ¿Sabes qué? Me parece increíble.
Veis el mejor médico que puedas ser, Natasha. Te apoyaré. No estaba seguro de por qué, pero el cansancio de la larga lucha, la efusión emocional, todo pareció unirse, abrumándolo con una repentina necesidad de dormir. Cerró los ojos y su cabeza encontró su camino hacia el regazo de ella casi instintivamente. Natasha no se movió. Lo miró con una pequeña sonrisa conflictiva en los labios. La cabeza de Naruto, con esa mata de pelo indomable y bronceado, descansaba cómodamente en su regazo. Le apartó con suavidad un mechón de la frente, su mirada se suavizó. Él era complejo. Intenso, ruidoso, pero también amable y comprensivo de una forma que la mayoría no lo era. Había confesado sus sentimientos, aceptado su rechazo, y ahora dormía plácidamente, con el rostro relajado. Él también tuvo un sueño, se dio cuenta. Un sueño tan poderoso como el suyo. Sintió una extraña calidez florecer en su pecho, una sensación inesperada que no podía explicar. Se quedó allí, dejándolo descansar. El cielo nocturno era un testigo silencioso de su inesperada conexión. El mundo podía esperar. Por ahora, ella simplemente estaría allí, una guardiana silenciosa de un soñador dormido. Natasha le acarició suavemente el cabello, y una suave sonrisa volvió a sus labios. Deseó que pudiera dormir allí para siempre, lejos de la preocupación y el dolor. Sin embargo, aguzó el oído. El inconfundible y rítmico golpeteo de las botas de marcha se acercaba. Los soldados por fin estaban allí, probablemente buscando al héroe. Solo un poco más. Sabía que se lo llevarían pronto. Su mano se detuvo en su cabello. Por ahora, dejaría que Naruto durmiera tranquilo y sin interrupciones en su regazo mientras atesoraba sus últimos momentos como nunca más, pero no estaba preocupada por él, pues ya lo había demostrado, podía salir airoso de cualquier situación. Los pasos que se acercaban se hicieron cada vez más fuertes. Y listo, era Naruto. Parece un chico de 16 años, es decir, la edad de Naruto Shippuden. Serval. 13 Gepard. 11 Natasha. 18 Oleg. 38 Lucas. 7 CL. 7 solo mencionaremos esta vez con quien interactuará Naruto en el futuro. Rappa Yukon Jingliu Fake Xiaoi no es una ren sino un complicado tipo de drama romántico en el futuro. Talento clones de múltiples sombras, manipulación e ignición del fuego, técnica de transformación, cómo ocultó sus rasgos de zorro. Adiós,